En esta ocasión te presento un audio nuevo para escuchar cuando quieras. Aprende con Tina, otra forma de aprender. Cuidados del técnico en cuidados auxiliares de enfermería a la persona en situación terminal. Cuidados físicos y cuidados psicológicos. Duelo y atención post-mortem. Cuidados del TCAE al enfermo terminal. El concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con cáncer en fase avanzada y posteriormente se extendió a otras enfermedades que comparten algunas características similares. Es un término que hace referencia a una situación del paciente más que a una patología. Según la definición de la OMS y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses. Es progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento físico y psicológico en la familia y en el paciente. En las situaciones terminales, el objetivo de la atención médica no es el curar, sino el de cuidar al paciente, a pesar de la persistencia y progresión irreversible de la enfermedad. Se trata de proporcionar la máxima calidad de vida hasta que acontezca la muerte. Con esta finalidad surgió una nueva forma de atención médica integral que se denominó cuidados paliativos. Los cuidados paliativos inicialmente se desarrollaron en Inglaterra como filosofía hospice y en 1990 la OMS asume la denominación general de cuidados paliativos como el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, con el objeto de conseguir la mejor calidad de vida posible, controlando los síntomas físico-psíquicos y las necesidades espirituales y sociales de los pacientes. Definición de enfermedad avanzada. La estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, en su glosario de términos, habla de situación de enfermedad avanzada terminal y propone unos criterios para la definición del paciente con enfermedad en fase avanzada terminal, enfermedad incurable, avanzada y progresiva, pronóstico de vida limitado, escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos, evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades, intenso impacto emocional y familiar, repercusiones sobre la estructura cuidadora, alta demanda y uso de recursos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos describe unos instrumentos básicos de la atención paliativa: control de síntomas, saber reconocer, evaluar y tratar adecuadamente los numerosos síntomas que aparecen y que inciden directamente sobre el bienestar de los pacientes. Apoyo emocional y comunicación entre el enfermo, familia y equipo terapéutico, estableciendo una relación franca y honesta. Promoción de la adaptación del enfermo y la familia. Apoyo y mejora de la estructura familiar cuidadora. Cambios en la organización que permitan el trabajo interdisciplinar y una adaptación flexible a los objetivos cambiantes de los enfermos. Para considerar a una enfermedad como terminal, nos basaremos en unos parámetros objetivos y en la propia situación del enfermo, nivel de autonomía, síntomas, capacidad de relación, más que en la posibilidad de fallecimiento a corto plazo. Criterios de ingreso en unidades de cuidados paliativos. Insuficiencias orgánicas avanzadas, tipo cardíaco, respiratorio, hepático y renal. Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, demencias, Parkinson, ictus, comas, ELA. Pacientes geriátricos pluripatológicos terminales. Pacientes terminales afectos de SIDA. Poliulcerados con inmovilismos irreversibles. Objetivos y bases terapéuticas de los cuidados paliativos. Primero, bienestar. La confortabilidad del paciente es el objetivo de todo el proceso asistencial. No se trata de alargar, sino de mejorar la calidad de vida. Lo que se pretende es disminuir el sufrimiento del paciente y de sus familiares, conservar la autonomía, la dignidad de las personas y su capacidad de decisión, participando activamente en la toma de decisiones durante todo el proceso asistencial. Segundo,
Atención integral. El paciente y su familia son considerados como unidad, proporcionándoles una atención integral e individualizada que tenga en cuenta las necesidades de los mismos a todos los niveles, físicos, emocionales y espirituales. Tercero, control de los síntomas. El control de los síntomas se realizará mediante tratamientos consensuados en función de las repercusiones que provoquen en el paciente y no del tiempo que le quede de vida. Hay que tener en cuenta la relación beneficio-coste iatrogenia y la opinión del paciente y su familia al respecto. Cuarto, apoyo emocional y comunicación. El control de los síntomas suele ser insuficiente para confortar al paciente, ya que la enfermedad altera funciones personales a otros niveles, laboral, social, familiar, económico, dando lugar a múltiples conflictos que necesitan resolverse para que el paciente pueda sentirse mejor. La información acerca del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad, así como de las posibles complicaciones que puedan ocurrir durante la evolución de la misma, constituye un arma terapéutica primordial. La información facilita que el sujeto desarrolle mecanismos adecuados para luchar contra la enfermedad y el sufrimiento. La información, características generales. Debe ajustarse a las necesidades de conocimiento que plantea el paciente, explorar previamente el grado de conocimiento del mismo acerca de su enfermedad, ser concreta y verdadera, no dar falsas esperanzas ni aventurar acontecimientos, ser coherente con todas las fuentes posibles, evitando contradicciones que puedan incrementar las dudas y el sentimiento de atención incorrecta por parte del paciente. Debe asociarse siempre a nuestro compromiso de acompañamiento mantenido. Es tan importante en sí la información, lo que se dice, como la manera de transmitirla. El requisito más importante para una buena comunicación es la disposición para ayudar y la creación de un clima adecuado de confianza y respeto mutuo. La actitud receptiva, saber escuchar, con alto grado de empatía y afectuosidad, genera confianza en el paciente y permite que éste exprese sus vivencias y temores, convirtiéndose de esta manera en una herramienta terapéutica muy útil, vaciar los temores. El paciente debe sentirse escuchado por el equipo terapéutico y por sus familiares. Sus opiniones han de ser respetadas y aceptadas y sus preocupaciones compartidas. En ocasiones, el contacto físico afectuoso transmite lo que no pueden hacer nuestras palabras. Muchas veces la empatía se expresa por medio de gestos o por contacto físico, constituyendo un instrumento de relación humana muy útil que se conoce por aptonomía, del griego aptos, tomar contacto, y nomos, reglas que rigen la relación táctil. La doctora Kübler-Ross describe la aceptación de la muerte en 5 etapas. No necesariamente tienen que darse las 5 fases en todos los pacientes terminales, pero sí al menos pasarán por 2 de ellas. 1. Negación. Negar, rechazar la realidad de la noticia. La negación es solo una defensa del paciente. Me siento bien. Esto no puede estar pasando. No a mí. 2. Cólera, ira, rabia. En esta etapa aparece la protesta. El paciente se pregunta, ¿por qué yo? No es justo. ¿Cómo esto puede sucederme a mí? 3. Negociación, pacto. El paciente va aceptando la idea de la muerte, pero a la vez intenta de alguna manera aplazarla o retrasarla. Entiendo que voy a morir, pero si solamente pudiera tener más tiempo. 4. Depresión. Voy a morir. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué seguir? El paciente en esta fase pasa por 2 tipos de depresión, reactiva y preparatoria. Depresión reactiva está motivada como reacción que tiene el paciente al recibir la noticia dramática de su enfermedad, provocando en las personas que la sufren llanto, insomnio, tristeza, aislamiento, cambios de humor y comportamiento. Depresión preparatoria, trastorno por el que pasa el paciente terminal en la etapa de la transición entre la lucha por la vida y la aceptación de la muerte. 5. Aceptación. Esto tiene que pasar, no hay solución. No puedo luchar contra la realidad. Debería prepararme para esto. El paciente está preparado psicológicamente para morir. Criterios generales de ingreso. Ausencia de familia o claudicación de la misma para cuidar al paciente. Presencia de síntomas o complicaciones de difícil control en el domicilio familiar. Necesidad de procedimientos diagnósticos o terapéuticos complejos. Aplicación de tratamientos que necesitan un seguimiento inicial intensivo y o un aprendizaje por parte de la familia.
Negativa del paciente a permanecer en su domicilio. Características principales que puede presentar un enfermo terminal en su fase agónica. Disminución de las sensaciones. Esta situación puede producir visión borrosa, alteración del sentido del gusto y del olfato, somnolencia o adormecimiento, frialdad de manos y pies. El propio paciente puede incluso sentir frío, palidez en la piel, especialmente llamativa en la cara, pérdida del tono muscular. Va a tener varias consecuencias: debilidad de la musculatura voluntaria, imposibilidad de tragar, pérdida de los movimientos intestinales e incontinencia fecal y también incontinencia urinaria. Cambio en los signos vitales. Los más importantes son: normalmente aumenta la frecuencia del pulso, pero es débil e irregular. La tensión arterial disminuye. La respiración se hace rápida y superficial, combinada con fases en que es lenta y dificultosa. Sequedad de mucosas. La más llamativa es la de la boca. Piel cianótica. La piel de las partes más distales de las extremidades se va volviendo cianótica, azulada. Sudoración intensa. Suele ser fría y pegajosa. A lo largo de la agonía irán disminuyendo y desapareciendo distintas capacidades sensoriales, pero tengamos muy presente que en ningún momento hemos citado la pérdida de las capacidades auditiva y táctil. Cuando se aproxima el momento de la muerte, hay signos que anuncian su llegada. Son los denominados signos de muerte inminente. Desaparecen los reflejos, cianosis intensa, pupilas dilatadas, midriasis, disminución importante de la tensión arterial, respiración rápida, difícil y ruidosa como un gorgoteo. A estos gorgoteos se les denomina estertores premortem, piel fría y pegajosa. Cuando nos encontramos ante pacientes en esta situación, se debe procurar que el enfermo se encuentre lo más cómodo posible, prestarle ayuda y atención en todo momento y mantener su dignidad. A continuación, te presento las actividades que debe realizar el TCAE como modo de afrontar cada una de estas necesidades del enfermo terminal. Como las necesidades de los enfermos terminales son varias, las dividiremos en 3 bloques: físicas, emocionales y espirituales. Las necesidades físicas. 1. Cambio de postura con frecuencia, según instrucciones. Hay una gran debilidad muscular, el paciente no se puede mover y gracias a estos cambios posturales conseguimos que esté más cómodo y prevenimos la aparición de úlceras en la piel. 2. Arroparlo convenientemente. El paciente siente frío e incluso puede temblar. 3. Extremar los cuidados de higiene individual y prestar especial atención a los siguientes. La boca. La mucosa se reseca debido al tipo de respiración que presentan, pues suelen mantener la boca abierta. Esta situación es muy incómoda para el paciente. Además, suele haber acumulación de secreciones mucosas en la cavidad que deben retirarse. Debemos humedecer los labios y la boca frecuentemente. Las fosas nasales. A veces se pueden secar y se endurecen las secreciones. En este caso las limpiaremos con una torunda de algodón humedecida con glicerina. Genitales. Los limpiaremos con frecuencia ya que el enfermo suele tener incontinencia. La orina y las heces en contacto con la piel son irritantes. 4. Cambiar la ropa de la cama las veces que sea necesario. El enfermo suele tener incontinencia y sudar en abundancia. 5. Ofrecer la cuña y el orinal a menudo. 6. Al administrar los alimentos seremos cautelosos y pacientes porque el enfermo puede presentar dificultad para tragar. 7. Durante el tiempo que pasemos con el enfermo, hablaremos con un tono de voz normal. Mucha prudencia con los comentarios. Si el enfermo está inconsciente, recuerda que el sentido del oído es uno de los últimos que se pierde. 8. Mantener la habitación convenientemente iluminada, pues el sentido de la vista puede estar afectado y el enfermo puede tener miedo a la oscuridad. No obstante, algunos pacientes se sienten muy molestos con la luz. En estos casos le preguntaremos u observaremos sus preferencias. 9. En la fase final del enfermo agonizante es conveniente posicionarlo en decúbito lateral para facilitar el drenaje de las secreciones. Las necesidades emocionales. 1. Permanecer con el enfermo todo el tiempo que éste necesite. 2. Adoptar una permanente actitud de escucha, pero nunca proporcionar falsas esperanzas. 3. Mantenerse siempre sereno.
Debemos ser comprensivos y cuando no sepamos qué decir es preferible mantenerse en silencio. 4. Si el enfermo o sus familiares nos preguntan por el curso de la enfermedad, hemos de recordar que no entra dentro de nuestras funciones y se les debe derivar al médico. 5. Mostrar interés en todo momento por el grado de bienestar del enfermo. Recuerda que el sentido del tacto es de los últimos en perderse, así que cuando nos dirijamos a él, procuraremos tocarle o acariciarle la mano, sobre todo cuando esté inconsciente. 6. Cada vez que vayamos a realizar algún procedimiento, debemos hablar con el paciente y explicárselo. Las necesidades espirituales se hará facilitando al enfermo, según sus creencias religiosas, el apoyo que corresponda. Apoyo al cuidador principal y familia. La situación de la familia vive caracterizada por un gran impacto emocional condicionado por la presencia de múltiples temores o miedos. La muerte está siempre presente de forma poco explícita. El TCAE se debe mostrar en todo momento seguro, tranquilo, atento, dispuesto, comprensivo y accesible. La familia del enfermo terminal ingresado presenta también necesidades físicas, emocionales y sociales y debemos atenderlas con comprensión y respeto. 1. Siempre que esté permitido, debemos facilitar que la familia pueda permanecer todo el tiempo que quiera con el enfermo. 2. Respetaremos el derecho de intimidad de la familia junto al enfermo. Por esto, si el enfermo estuviera en una habitación compartida, lo aislaremos con un biombo o cortina. 3. Realizaremos nuestro trabajo, incluso delante de la familia, de forma tranquila, rápida y eficiente. Esto hará que la familia perciba que el enfermo está bien atendido. 4. Informaremos sobre todos los servicios que les puedan ser útiles: cafetería, teléfonos, capillas, zonas de descanso. 5. El familiar que se quede por las noches con el paciente debe ser atendido en el sentido de acondicionarle un lugar cómodo en la habitación, ofrecerle un refrigerio, interesarse por su estado cuando entremos en la habitación, etc. 6. Si la familia pregunta por el estado del paciente, deberemos remitirla al médico. 7. Si la familia nos pide algunos servicios que no podemos realizar, por ejemplo, firmar de testigo en el testamento, comunicaremos inmediatamente la solicitud a nuestro superior. Duelo y atención post-mortem. Concepto clínico de muerte. La muerte clínica de un individuo se produce en el momento en que tiene lugar el cese de todas las funciones vitales del organismo, es decir, de la función cardiovascular, la función respiratoria y la función cerebral. Por tanto, en caso de muerte clínica, el paciente presenta paro respiratorio, paro cardiovascular, cese de la actividad cerebral. Las funciones vitales del organismo se revelan en el paciente a través de determinados signos clínicos. Los signos clínicos son manifestaciones objetivas medibles y en lo referido a las funciones vitales son pulso, tensión arterial, respiración y actividad cerebral. Por tanto, será la ausencia completa de estos signos en un sujeto lo que nos permitirá identificar la muerte clínica del mismo. La ausencia de cada uno de estos signos clínicos se manifiesta de un modo concreto en el individuo. Manifestaciones observables del paro respiratorio. Ausencia de elevación del tórax y del abdomen del asistido. Ausencia de percepción de la respiración del paciente. El personal sanitario no percibirá ni de forma auditiva ni táctil la salida de aire al acercarse a la nariz y boca del asistido. Falta de empañamiento de un espejo tras haberlo colocado delante de la boca o nariz del asistido, lo que indica que no se produce salida de aire. Manifestaciones observables del paro cardíaco. Ausencia de pulso arterial. El pulso debe tomarse preferentemente en la carótida, que es el lugar en que se localiza más fácilmente y en el que se palpa con mayor intensidad. También puede tomarse directamente sobre el corazón. Este último, llamado latido apical, se escucha mejor con la ayuda de un estetoscopio. El pulso periférico es aquel que se toma en las extremidades. No es de utilidad en ese caso, ya que normalmente suele desaparecer mucho antes de que haya cesado completamente la función cardíaca. Ausencia de tensión arterial. Al desaparecer el pulso, desaparece también la tensión arterial. Para comprobar la ausencia de esta, utilizaremos el esfigmomanómetro, que es el aparato con el que se realiza la medición de la tensión arterial.
Ausencia de actividad cardíaca según el electrocardiograma. En caso de que hiciéramos un electro, este resultaría plano por la ausencia de actividad cardíaca. Manifestaciones observables del cese de la actividad cerebral. Ausencia de respuesta a estímulos externos, inmovilidad, desaparición de reacciones reflejas. Ausencia de actividad cerebral según el electroencefalograma. Al hacer un electroencefalograma, este resultaría plano por la ausencia de actividad eléctrica cerebral. En determinadas situaciones especiales y debido a la existencia de equipos automatizados que permiten el soporte artificial de las funciones vitales, puede resultar complicada la identificación de la muerte. En estos casos, se realiza un electroencefalograma durante al menos 24 horas seguidas y sin interrupción. En caso de muerte, el registro del electroencefalograma mantendrá un trazado constante donde queda reflejada la ausencia de actividad eléctrica en el cerebro. Aunque el personal auxiliar puede percibir signos de muerte en un paciente, será el médico exclusivamente quien podrá determinar el fallecimiento, siendo además este el único facultado para comunicar la defunción del enfermo a la familia. Cambios en el cuerpo después de la muerte. Una vez que se produce la defunción, empiezan a aparecer una serie de cambios en el cuerpo del fallecido. Estos cambios son rigor mortis, algor mortis, livor mortis, descomposición. El rigor mortis es la rigidez o endurecimiento del cuerpo. Se debe a una serie de reacciones químicas consecuentes a la falta de producción de proteínas musculares que ocasionan la contracción muscular e inmovilidad articular. Se inician los músculos involuntarios, corazón, vejiga, y después se va extendiendo hacia el resto del tejido muscular, cara y cuello, y después tronco y extremidades. El rigor mortis empieza a ponerse de manifiesto entre la segunda y la cuarta hora tras la muerte y está claramente instaurado a partir de las 48 horas de la defunción. La rapidez con la que se produce este proceso va a estar determinada por la ausencia o no de ejercicio físico por parte del fallecido en las horas previas a la muerte. Una vez transcurridas 96 horas después de la muerte, la rigidez muscular va desapareciendo gradualmente. Algor mortis. El algor mortis es el enfriamiento gradual del cuerpo producido por el descenso de la temperatura al cesar la función circulatoria. Se inicia en las zonas más distales, como los pies y las manos, para después ir avanzando hacia cara, cuello, extremidades y, en último lugar, el tórax y el abdomen. El algor mortis continúa hasta que el cuerpo alcanza la temperatura ambiental. La rapidez con que se produce este fenómeno y, por tanto, la igualación de la temperatura corporal con la ambiental va a estar determinada por factores internos como las causas que provocaron la muerte, el estado funcional del organismo en las horas previas a la defunción, y también por factores externos como las condiciones ambientales, clima, temperatura. Normalmente, este enfriamiento está claramente instaurado una vez transcurridas 20 horas tras la defunción. El livor mortis es la decoloración de la piel del cadáver. Este suceso tiene lugar por la interrupción del proceso circulatorio. Los glóbulos rojos o eritrocitos empiezan a romperse y a desprender hemoglobina, que provoca manchas de color violáceo en la piel. El lugar donde aparecerá esta decoloración va a depender de la posición en que se coloque el cuerpo, ya que surgen en las zonas de declive, aquellas que se encuentran en un plano inferior, y también en las zonas de presión. Es importante tener cuidado a la hora de manipular el cadáver, porque la presión facilita la ruptura de los eritrocitos. Descomposición. Después de la muerte, la materia orgánica se empieza a descomponer debido a la combinación de una serie de fenómenos conocidos con el nombre de autólisis, tanatoquimia y putrefacción. La autólisis y la tanatoquimia son fenómenos relacionados con procesos químicos que se producen en el organismo como consecuencia de la falta de riego sanguíneo. La putrefacción se debe también a procesos químicos en los que están implicados determinados microorganismos y que tienen como consecuencia la destrucción de todos los tejidos blandos, quedando solo los duros, es decir, huesos, dientes, uñas y pelo. Concepto de cuidados post-mortem. Los cuidados post-mortem son aquellas atenciones que se dan al cuerpo del paciente una vez que se ha producido el fallecimiento y suponen una continuación de los cuidados que se le dieron en vida. Deben basarse en el respeto hacia el cadáver y hacia los familiares del fallecido.
El momento en el que se produce la pérdida de un ser querido es especialmente doloroso para sus familiares y el auxiliar debe intentar mantener al fallecido con el mejor aspecto posible para no generar mayor ansiedad en sus seres queridos. No se debe empezar a manipularlo en presencia de los familiares o de otros pacientes. Por ello, se le aislará en un espacio cerrado o mediante elementos móviles como biombos, cortinas, para prestar los cuidados. Hay que prestar los cuidados antes de que aparezca el rigor mortis, rigidez del cuerpo y de las extremidades, y después de retirar del cadáver todos los apósitos sucios, vendajes, sondas, tubos y catéteres. El material necesario para la preparación del cadáver es el siguiente: sábana grande o sudario, empapador, bolsa para objetos personales, bolsa para la lencería sucia, mascarilla, sábanas, esparadrapo ancho, material de aseo, pinzas de Kosher, tarjetas de identificación, bata, guantes, vendas, toallas, algodón, gasa. La muerte no debe afectar a la dignidad del fallecido. El cuidado respetuoso y afectuoso debe ser la norma básica en nuestras maniobras. El proceso a realizar para la preparación del cadáver es el siguiente. 1. Prepara y coloca a tu alcance todo el material necesario. 2. Ponte la bata, los guantes y la mascarilla. 3. Retira de la habitación todos los aparatos y objetos que ya no se utilicen y ten presente que posteriormente habrá que limpiarlos. 4. Pon la cama en posición horizontal más alta. Retira todas las almohadas, dejando únicamente la que está bajo la cabeza. 5. Retira toda la ropa dejando únicamente la sábana bajera y coloca el cadáver en decúbito supino. Si habías colocado esparadrapo o venda para mantener la boca del cadáver cerrada, retíralo. 6. Si no has cerrado los párpados del paciente, hazlo con algodones empapados en alcohol. 7. La enfermera retirará todas las vías, sondas, drenajes, catéteres, colocando apósitos para evitar la salida de sangre en los puntos de aplicación. 8. Guardamos las pertenencias del enfermo, ropas, joyas, en una bolsa correctamente identificada que entregaremos a la familia más tarde. 9. Tapona con algodones o apósitos todos los orificios naturales, oído, fosas nasales, boca, vagina y recto, introduciéndolos con unas pinzas de Kosher. De este modo no se manchará la mortaja. En los varones se recomienda anudar una tira de venda de gasa en la parte proximal del pene para evitar la salida de orina que pudiera haber en la vejiga. 10. Baña el cadáver procurando eliminar las manchas que tenga la piel y sécalo. 11. Coloca las prótesis, si las tuviera, oculares, dentales, alguna extremidad. 12. Si hay lesiones en la cara, cúbrelas con gasa y esparadrapo como si de una cura se tratase. 13. Sujeta ambas extremidades inferiores a la altura de los tobillos pasando por ellos un esparadrapo o una venda. Coloca una tarjeta de identificación atada al tobillo. 14. Coloca ambas manos juntas a la altura del abdomen o del tórax y sujétalas una con la otra con vendas o esparadrapo. 15. Sujeta con una venda o esparadrapo el maxilar inferior de modo que la boca quede cerrada. 16. Pone el cadáver en decúbito lateral, extiende el sudario y coloca sobre él un empapador a la altura de las nalgas. Devuelve el cadáver a la posición de decúbito supino y ponlo en el decúbito lateral contrario al anterior para acabar de extender el sudario y el empapador. 17. Amortaja el cadáver. 18. Coloca otra tarjeta de identificación por fuera de la mortaja. 19. Recoge todo el material. 20. Si la institución lo permite, invita a los familiares que lo deseen a permanecer en la habitación junto al cadáver mientras se prepara su traslado al cuarto mortuorio. 21. Traslada el cuerpo desde la cama a la camilla y cúbrelo en su totalidad con una sábana. 22. Recoge, limpia y desinfecta el material y el mobiliario de uso del paciente. Una vez amortajado al paciente, se procederá a su traslado al tanatorio. El procedimiento lo llevarán a cabo los celadores con la mayor discreción posible. En la medida de las posibilidades, los demás pacientes del servicio no deben notar el traslado. Se entregan las bolsas con las pertenencias a la familia. Deben anotarse los artículos reunidos y la persona a quien se hace la entrega. Se avisará al servicio de limpieza para que procedan al arreglo y desinfección de la habitación y nos aseguremos de que todo ha quedado en orden y la habitación está lista para ocuparse de nuevo.
Por último, registraremos en la historia clínica y en las gráficas correspondientes todos los datos de interés. El amortajamiento es la técnica por la que se envuelve el cadáver en la mortaja. El duelo. El duelo es un proceso normal por el que pasamos cuando hemos perdido a un ser querido y en el que tenemos que ir adaptándonos a una nueva realidad. La pérdida de un ser querido significa una ruptura inesperada con lo que ha sido nuestra vida hasta ese momento. Todo a partir de ahora se ve de forma diferente y necesitamos un tiempo para adaptarnos. El duelo lleva asociado síntomas físicos y emocionales. También en el duelo podemos aplicar las 5 etapas que describe Kübler-Ross: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. El duelo se caracteriza por ser doloroso, inevitable, progresivo, se va superando poco a poco, único. Cada persona lo vive de una manera diferente. Tipos de duelo. Anticipado, antes de la pérdida del ser querido. Normal, aquel en el que el tipo y las fases de duelo se consideran las más habituales. Retardado, no se reconoce hasta pasado un tiempo. Patológico, no se supera la pérdida y aparecen síntomas de depresión. Requiere tratamiento farmacológico y psicológico. La muerte de un individuo, aunque sea anunciada, como es el caso de los pacientes terminales, genera en los familiares situaciones de ansiedad y estrés que exigen que sean tratados con el máximo cuidado y respeto. En este sentido, jugará un papel fundamental el aspecto que presente el cadáver cuando los familiares lo vean. Es importante respetar al máximo al difunto y a su familia, tanto en lo referido al trato personal y profesional como en los aspectos relativos a sus creencias religiosas. Al hablar con los familiares debemos intentar consolarlos con palabras adecuadas y con gran sutileza, intentando obviar los comentarios desagradables referidos a la enfermedad y momentos finales de la vida del paciente para no incrementar aún más su dolor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.